Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, te pedimos el centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh, Cristo, oh, Cristo, oh, Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo. Cristo eres Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, hasta el cielo. Sí, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres solo tú, de mi ser hasta el cielo. Sí, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres, mi
Hola Iglesia, Dios te bendiga, buen día. Agradecido a Dios nuevamente por este tiempo, por darnos esta posibilidad de estar juntos para compartir un culto más. Y como compartimos siempre, es una bendición poder compartir los cánticos que entonan los hermanos de plataforma, siempre nos bendicen a través del alabanza y de la adoración. Para nosotros es una bendición poder alabar y adorar al Señor Jesús en este tiempo, y en este tiempo tan especial, ¿no? Y qué bueno que es que podamos pasarlo tomado de la mano del Señor, sabiendo que la palabra del Señor nos dice que si estamos tomados de su mano, ¿quién puede arrebatarnos de ella? En este tiempo donde estamos metidos adentro, en cuarentena, cuidándonos, el amor de Dios no está encerrado, el amor de Dios sigue fluyendo a través del pueblo de Dios, de sus hijos, de cada una de nuestras vidas. Y qué bueno es que en lo que estamos viviendo la Iglesia pueda estar viva, pueda seguir con el trabajo que el Señor le encargó de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, que la Iglesia pueda ser obediente al mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y qué bueno que podamos tener la bendición de los medios como para poder llegar en este tiempo a la casa de nuestros hermanos y amigos, aquellas personas que a lo mejor ocasionalmente están viendo este culto. Qué bueno es que juntos podamos alabar y bendecir a Dios, o al menos, si no conoces a Dios, que puedas entender que hay alguien que te ama, que está profundamente interesado y que te busca porque te anhela celosamente, y que a lo mejor no es casualidad que puedas estar mirando la reunión, el culto en esta mañana, sino que delante de Dios creemos que no hay casualidades, sino que el Señor apareja todas las cosas. Así que si sos una persona que por primera vez estás escuchando este culto, queremos darte la bienvenida, queremos bendecirte, alabamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo como la palabra del Señor lo dice, en espíritu y en verdad, y nos gozamos porque Él está vivo y porque nosotros podemos sentir su presencia, sentimos que Él está en medio nuestro y también lo declara así su palabra. Así que en esta mañana es una bendición, como te decía, poder estar juntos y alabar juntos el nombre del Señor Jesús. Estaba hablando con unos hermanos y por algunos hermanos que estaban enfermos, que nosotros habíamos pedido oración, y gracias a Dios está llegando la mejoría de ellos. Me contaba mi primo Rodolfo que el pastor Ciro Crimi está mucho mejor ya en este tiempo, y por otro lado también estuve hablando con la esposa del pastor Norberto Arrúa, que también se encuentra muchísimo mejor, ya creo que estaba saliendo de terapia, así que agradecido a Dios porque vemos el obrar a través de cómo va levantando a estos hermanos que están con enfermedad, pero también agradecido porque el Señor escucha la oración de su pueblo. Así que gracias al Señor por cómo está obrando en medio de ellos. El domingo pasado, mientras compartíamos la palabra, en un momento del compartir, y cuando estábamos hablando de que el Señor no usa artilugios para poder llamarnos y para atraernos hacia Él, compartí un pasaje bíblico, y ese pasaje era el que decía en el libro de Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y bueno, parece, yo lo esbocé ahí y quedó como parte de la predicación del domingo pasado. Pero ¿sabes qué? Empezó a darme vueltas en la cabeza ese pasaje, me empezó a dar vueltas, y lo que decía la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces digo, bueno, si el Señor quiere hablarnos a través de eso, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de lo que quiere hablarnos, algo nos quiere enseñar, y sobre todo en un tiempo donde la Iglesia tiene que estar presente, donde la Iglesia tiene que llevar adelante el mandato que el Señor Jesús le dejó. Y entonces tratar de entender algunas palabras que a veces se nos escapa de la mente, ¿no? Y nosotros leemos muy rápido la palabra del Señor, a veces la leemos así por arriba, pero hay palabras que son profundas y que marcan nuestra vida y que a veces le terminan dando un verdadero sentido al cristianismo.
Así que te pido si tenés tu Biblia, y el primer pasaje que vamos a leer es en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, y es exactamente lo que comparto recién. Así que si podés buscarlo, vamos a dar lectura bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Te decía recién, si lo encontraste, que a veces nosotros leemos rápidamente. Fíjate, yo te dije hace un momento, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero si leemos bien el pasaje, fíjate que al principio dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que esta era una palabra que no estaba esbozada solamente para los discípulos del Señor Jesús, sino que se la estaba diciendo a todos los que la estaban escuchando. Así que es importante que nosotros tengamos en mente esto para introducirnos en lo que va a ser el mensaje. Así que te pido que oremos al Señor por un momento. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos por tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos, Señor, no solamente a leer, sino a entender tu palabra. Tu palabra dice que no tenemos que ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y clamo, Padre bueno, para que nos ayudes a entenderla y a ponerla por obra. Señor, oramos por cada persona que está escuchando tu palabra en este momento, para que puedas bendecirle, para que puedas guardarle, Señor, para que tu mano de amor y de misericordia se pose sobre ellos. Señor, para que tu gracia sea abundante en este tiempo, para que nuestra fe sea una fe firme, Señor, como venimos diciéndolo domingo tras domingo, cimentada en la roca, Señor, y podamos entender tu palabra y ella pueda ayudarnos, Señor, a seguir adelante en este camino de la fe y entender, Señor, específicamente lo que significa ser iglesia, Señor, no solo en los tiempos buenos, sino en los momentos difíciles, Señor, poder pararnos como iglesia, avanzar como iglesia, evangelizar, Señor, llevar tu palabra y utilizar todos los medios, Señor, que pongas a nuestro alcance. Señor, gracias por cada familia, gracias por cada hermano, hermana, amigo, Señor, amiga que en esta mañana pueda estar escuchando este culto. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes que respecto de esto hay una palabra que ahí queda dando vuelta y es negarse a sí mismo? Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Nosotros, como te decía, la leemos y a veces la pasamos muy rápido y la palabra del Señor nos está diciendo que si alguno quiere ir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es tomar la cruz una vez en el momento en que nos congregamos, sino que está diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al respecto, sabés que Spurgeon escribió algo, y yo te lo quiero leer textual, porque vamos a entender algunas cosas que a lo mejor desconocemos, pero que nos va a ayudar a abrir nuestro entendimiento espiritual. Él dijo, a fin de comprender esta solemne declaración de nuestro Señor, hay que decidir un punto de capital importancia, y esto es, ¿en qué consiste la verdadera idea de tomar la cruz y negarse a sí mismo? Tiene que ver con la indulgencia. Si vos te acordás lo que era indulgencia, cuando hablamos de Lutero, era el perdón de los pecados, el perdón de las faltas. Entonces, acá está diciendo Spurgeon, tiene que ver con la indulgencia a una vida fácil. Negarse a la satisfacción de todos los apetitos y propensiones siempre y cuando estas satisfacciones sean prohibidas por la ley del amor de Dios. Lo que pide, por tanto, la ley del reino de Dios es que consultes y obedezcas su voluntad en todos los asuntos de la indulgencia para uno mismo. O sea, lo que está diciendo es en lo que a veces nosotros nos perdonamos, que le consultemos a Dios si lo que nosotros nos estamos perdonando o nos estamos diciendo esto pasa por alto, es la voluntad de Dios o no. Y eso tiene que ver con que Dios nos ha hecho, escucha por favor, seres racionales. Y esta racionalidad está plantada para controlar nuestras actividades voluntarias y nuestra naturaleza moral para hacernos responsables del control de nosotros mismos que Dios requiere. Y es que hay muchas veces en que nuestros sentidos
Escucha, mira, es que hay muchas veces en que nuestros sentidos no están en armonía con nuestra conciencia y a veces piden indulgencias o placeres cuando tanto la razón como la conciencia lo prohíben. Espero que me estés entendiendo. Tenemos la naturaleza espiritual y moral, además de la física. Tenemos una conciencia y tenemos afectos referentes a Dios, como también los tenemos con las cosas terrenales. Hay una hermosura en la santidad y hay cosas relacionadas con nuestros gustos espirituales, como lo hay con lo físico. Somos personas socialmente relacionadas a las cosas terrenales, pero también somos socialmente espirituales. Así como lo somos físicamente, y muchas veces la sociabilidad espiritual puede quedar sin cultivar y sin desarrollar. Pero necesitamos imperiosamente comunión divina o espiritual con Dios, comunión social con nuestro Hacedor. El lado espiritual de nuestra naturaleza debe ser cultivado. Pero para conseguir que este lado sea cultivado, es indispensable que el lado mundano sea aplastado, rebajado, porque la carne es un peligroso enemigo de la gracia. No hay armonía entre los afectos terrenales y los celestiales. La sensibilidad se relaciona con el negarse a uno mismo, de modo que al negarnos a nosotros mismos por motivos rectos, pasa a ser el medio natural y necesario para desarrollar nuestros afectos espirituales. Hice un compendio de lo que estuvimos leyendo y lo marqué en algunos puntos. Podemos resumir entonces lo que Spurgeon dice es: muchas veces nuestros sentidos no están en armonía con nuestra conciencia y a veces pedimos indulgencia o placeres cuando tanto la razón como la conciencia nos los están prohibiendo. Tenemos la naturaleza espiritual y moral, además de la física. Tenemos una conciencia y tenemos afectos referentes a Dios, como también lo tenemos con las cosas terrenales. Somos socialmente espirituales, así como lo somos físicamente, y muchas veces la sociabilidad espiritual puede quedar sin cultivar o sin ser desarrollada. Necesitamos imperiosamente comunión divina o espiritual con Dios, comunión social con nuestro Hacedor. El lado espiritual de nuestra naturaleza debe ser cultivado. No hay armonía entre los afectos terrenales y celestiales, y la sensibilidad se relaciona con el negarse a uno mismo. Y entonces, ¿qué es negarse a uno mismo? Es que consultes y obedezcas la voluntad de Dios en todos los asuntos. Para con uno mismo, que no obedezcas los deseos o apetitos, que nunca busques forma alguna de disfrute personal en desobediencia con Cristo. Y no se debe hacer esto nunca cuando sabemos cuál es nuestro deber, ya que de lo contrario estamos desagradando a Dios. Debemos hacer que nuestro modelo sea Jesucristo y que su expresa voluntad sea una regla perpetua con Dios. Negarse a uno mismo, que nuestra regla habitual, mirá lo que estamos leyendo, sea la voluntad perpetua con Cristo. Y a veces qué difícil es, cuando nosotros nos movemos en un mundo terrenal, poder hacer que esto se exprese. Fíjate que ahí decía de poder darle movilidad o entender que así como nosotros tenemos una conducta y como nosotros tenemos una forma de relacionarnos, también debemos cultivar esa conducta y esa forma de relacionarnos con Dios.
lo que estaba diciendo Spurgeon aquí es que de repente nosotros moralmente nos movemos, socialmente nos movemos, pero esa tercer pata, que es la espiritual, es como que queda adormecida y entonces nosotros empezamos a movernos, y aún hablo de esto cristianamente, no estoy hablando con aquellas personas que no conocen a Dios. Venimos al camino del Señor, nos entregamos al Señor, abrimos nuestro corazón, pero nos seguimos moviendo socialmente y seguimos relacionándonos, y entonces lo que nos está diciendo en este caso Spurgeon es que así como entendemos que tenemos una forma de manejarnos en el mundo y de relacionarnos con el mundo, cuando venimos al Señor tenemos que empezar a cultivar esa pata que es la relación con el Señor, porque es como la palabra del Señor dice, nos vamos a dar cuenta que hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu para ver quién somete a quién. Y entonces si nosotros no cultivamos esa área espiritual en una relación con el Señor y empezamos a darnos cuenta que hay una relación tan íntima con Dios y que muchas cosas tienen que empezar a ser sometidas para que la gracia del Señor aumente y para que entendamos que no tenemos que tener esa lucha tan profunda entre la carne y el espíritu, sino que ahora, al habernos entregado a Dios y al haber abierto nuestro corazón, es nuestro espíritu el que tiene que movernos, es nuestro espíritu el que tiene que hacernos andar, es nuestro espíritu o a través de él el que pensamos, el que no queremos ofender a Dios, y entonces toda nuestra conciencia comienza a generar un cambio profundo. Por eso el Señor dice en la palabra que Él vino a traer vida al espíritu de nuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Que Él quiere cambiar todo nuestro entendimiento de acuerdo a nuestro razonamiento humano para llevarlo a lo bíblico. Quiero mostrarte entonces, a través de un par de personajes, cómo a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos terminamos equivocando. Y no lo hacemos ex profeso, sino que a veces nosotros empezamos a hacer cosas para Dios y no nos damos cuenta que de repente si no cultivamos esa intimidad, si no cultivamos esa relación profunda con Dios de la cual te hablaba hace un momento, nosotros podemos pensar que seguimos haciendo las cosas para Dios y como para Dios, pero que el Señor no está en el medio. Y entonces te voy a leer el primero de la historia del primer personaje, y el primer personaje es Sansón. Eso lo vimos desde la escuela dominical. ¿Te acordás de aquel personaje que tenía musculatura, que era grandote, de pelo largo, que era nazareo, que se había dejado crecer el pelo, que el Señor le había dicho que no se lo cortara, que le había prohibido tomar sidra, alcohol, que no podía pasar por lugares donde había muertos? Y en un momento él se enamora de una tal Dalila, conocemos la historia, y entonces esta mujer lo que está tratando es de que ver cuál era por dónde era que venía su fortaleza, su fuerza, hasta que él termina compartiéndole por dónde venía. Y entonces, teniendo esto en mente, te voy a leer el pasaje bíblico para que te des cuenta la profundidad de lo que quiero compartirte. Dice en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 20 y 21, y lo hago como siempre de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así el verso 20. Entonces ella, Dalila, gritó: ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Escucha, pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler granos en la prisión. El negarse a uno mismo tiene que ver con lo que te decía hace un momento, con la intimidad con Dios. El tener intimidad con Dios va a hacer que no dependamos, escucha, mira qué profundo, el tener intimidad con Dios va a hacer que no dependamos de visitaciones de Dios
Porque a veces estamos nosotros pensando que queremos que el Señor nos visite, queremos esa visitación de Dios, pero cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, no dependemos de las visitaciones de Dios, sino que aprendemos a tener siempre a Dios con nosotros. No necesito que Él me visite una vez, sino que lo que yo quiero es que Dios esté siempre, esté en forma permanente conmigo. Qué feo debe ser. Escucha, qué feo debe ser no tener esa relación con Dios, qué feo debe ser que nosotros estemos pensando que lo que estamos haciendo, que lo que estamos diciendo, que como nos estamos moviendo, que así como Dios nos utilizó y como Dios hizo algo con nosotros podamos seguir pensando que podemos seguir haciéndolo de la misma forma y no tenemos esa intimidad con Dios y el Señor nos abandona. Es como que el Señor nos deja librado a nosotros mismos y entonces empezamos a movernos, seguimos haciendo las cosas y seguimos haciendo esas cosas, mira, te digo, espiritualmente también. Seguimos hablando, seguimos predicando, seguimos ministrando, pero fíjate lo que le pasó a Sansón. No se había dado cuenta de que no estaba el Señor, que el Señor lo había dejado. Ahora, entendé esta palabra, lo importante que es. Nosotros nos damos cuenta cuando tenemos esa visitación de Dios. ¿Cuántas veces estuvimos en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado y de repente sentíamos esa presencia del Señor en el corazón, en la vida, el gozo de la presencia del Señor y cómo sentíamos que Él nos ministraba, que el Espíritu Santo se movía y sentíamos ese fuego en el interior? Decía, wow, qué lindo cómo el Señor nos visita, cómo sentimos la presencia del Señor. Ahora, el sentirla, la presencia del Señor, la pueden sentir todos. Vos podés venir al culto, podés estar ahí en tu casa, podés sentir la presencia del Señor. El Espíritu Santo te puede estar ministrando, te puede estar hablando, podés sentirlo perfectamente. El problema es que nosotros nos quedamos felices y contentos con esa visitación del Señor, con esa visitación del Espíritu Santo. Y entonces, wow, ya nos sentimos plenos en Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? No practicamos la intimidad con Dios. Nos da lo mismo el intimar con Él, el hablar con Él, el orar con Él, el leer la palabra, el dejar que nos ministre, el compartir con otros cristianos que nos ayuden a entender la palabra del Señor. Pensamos que lo que leímos es la verdadera traducción o interpretación de lo que nosotros hemos leído y entonces hacemos lo que entendemos de la palabra del Señor o seguimos haciendo las cosas dentro de la casa del Señor o en nuestro propio hogar, porque ahora somos creyentes y como sentimos la presencia ya estamos felices. Pero el hecho de tener intimidad con Dios nos asegura de que no es un toque, que no es una manifestación, sino que es una permanencia de la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy fácil sentir la presencia de Dios, es muy fácil adorar a Dios y sentir que el Señor nos ama. ¿Cómo no lo vamos a sentir si lo que Él quiere es manifestarse en medio de su pueblo? Pero cuando las cosas que hacemos no son de agrado a Dios, cuando nosotros no intimamos con Dios, cuando no tenemos esa relación íntima y profunda con Dios, es como que a veces el Señor nos deja. ¿Por qué? Fíjate lo que dijo Sansón, te lo vuelvo a leer en el pasaje. Sansón dijo, haré como antes y enseguida lo libraré. Ya lo dejamos al Señor de lado porque entendemos que somos nosotros los que hacemos la obra a la cual el Señor nos llamó. Somos nosotros los que hacemos que se manifieste la gloria de Dios, somos nosotros lo que hacemos que la persona se sane, somos nosotros los que ponemos la mano y por eso se sanó, somos nosotros los que tenemos la fuerza para hacer lo que debería llevar la gloria a Dios. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Se aleja. Y entonces, como no tenemos esa intimidad, como no tenemos esa relación profunda con Dios, no nos dimos cuenta cuando Él se alejó. Seguimos y hacemos y hacemos y hacemos y el Señor está lejos. Por eso, cuando no tenemos intimidad con Dios, es muy difícil darnos cuenta que el Señor se alejó. Vos a lo mejor seguís pensando que estás en el plan de Dios. Claro, el plan de Dios lo vas a seguir teniendo. Él no te va a dejar de amar. Él no va a dejar de terminar la obra. Pero el tema es, cuando nosotros dejamos de tener intimidad con Dios y seguimos haciendo las cosas por la nuestra, y entonces el Señor se retira y ni siquiera nos hemos dado cuenta que el Señor se retiró. Pensamos que estamos haciendo lo mejor. Pensamos que el Señor sigue obrando. Pensamos que el Señor se sigue moviendo. Pensamos que el Señor se sigue manifestando. El Señor nos dejó. Por eso es importante la intimidad.
Y esa intimidad te la da lo que terminamos de leer, negarse a uno mismo. No sos vos, ni soy yo. Es el morir cada día. Por eso decía también después, tome su cruz cada día. Es el negarse, es el morir cada día para que el nombre del Señor sea glorificado. Es el estar en su presencia, es el intimar con Él, es el dejar que Él ministre, es el dejar que Él transforme, es el acostarte y que el Señor te hable a la conciencia y te diga, esto no está bien, esto hay que cambiarlo, esto debe ser mejorable. Y es el hacerle caso a lo que el Señor nos hable a través de nuestra conciencia. Es el ser una persona moldeable en las manos de Dios. Es el tener esa relación profunda. Y de esto no te hablo. ¿Y qué me quiere decir, pastor? ¿Tengo que estar las 24 horas doblado de rodillas en oración? No. No te estoy hablando de esto. Lo que te estoy diciendo es de tener una relación con Dios, de cultivar tu vida espiritual, de tener tu tiempo de oración, de tener tu tiempo de lectura, pero dejar y tener un tiempo donde el Señor pueda moldearte, pueda amalgamarte, pueda transformarte, pueda hacerte entender, como decíamos en los domingos anteriores, en que se va partiendo cosas en tu interior para que el nombre del Señor sea glorificado en tu vida y tu carácter sea terminado de formar. Por eso es importante lo que la palabra del Señor nos habla, la intimidad. Cuando no hay intimidad vivimos de un toque, cuando no hay intimidad vivimos de una manifestación. Y estamos deseosos de esa manifestación del Espíritu Santo y corremos. Pero cuando tenemos esa relación íntima con Dios, no vivimos de una manifestación o de un toque, sino que vivimos teniéndolo a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos habla, que nos ministra, que nos cambia, y somos obedientes. Y cuando el Señor nos dice, mira, acá te equivocaste, y bueno, está bien, Señor, gracias por aclarármelo, y nos damos cuenta que el Señor sigue trabajando. Mirá Sansón, cómo termina la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque él pensó que Dios estaba con él. Y entonces ahora voy yo y voy a hacer lo mismo. Pero el Señor se había alejado. Cuidado con eso. Tengamos cuidado, iglesia, en este tiempo. No somos nosotros, no es por lo que Dios te haya podido dar, no es porque el Señor haya puesto sus ojos en vos, es por su gracia en tu vida y que siempre debemos estar humillados bajo la mano poderosa del Señor Jesús. Y entender que todo lo que podamos hacer, que todo lo que podamos decir, que todo lo que nos podamos mover es simplemente por su misericordia y la gloria es para Él. Y que debemos estar sujetos a su voluntad y que tenemos que tener intimidad y transformación en esa intimidad. Ese es el primer personaje, Sansón. El segundo personaje que te quiero hablar es sobre Moisés. Moisés, un hombre que de repente terminó siendo tan usado en las manos de Dios. Fíjate, en el libro de Éxodo, cuando él es el autor del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Algunos lo conocen como el libro de la ley. También se llama el libro de la ley. Fue hijo de Amrán y de Jocabed. Y entonces conocemos mucho la historia de este personaje. Y él está en un momento, él cuando nace, estaban por matar a todos los primogénitos, los varones, y entonces la madre lo pone en un cesto, conocemos la historia, lo levanta del agua la hija del faraón y se lo lleva y lo cría en el palacio. Y él en algún momento en su juventud quiere o tiene un problema con un hebreo y entonces se escapa al desierto. Ahí en el desierto él conoce a su suegro y se enamora de una de sus hijas y se casa con ella. Y ahí empieza a desarrollarse un poco la historia hasta que el Señor habla con él en la zarza y le dice que tenía un trabajo específico para él y lo lleva a libertar al pueblo y él empieza como a excusarse y no quiere ser usado por Dios porque le pone muchas trabas al llamado de Dios. Así que la historia la conocemos todo
y nos sentimos felices por ver cómo Dios termina usando la vida de esta persona. Nos pone felices. Y sabés que yo a veces, asocio algunas cosas, porque cuando estaba pensando en este personaje, en Moisés, me venía a la mente, salvando así las distancias, me venía a la mente la iglesia acá, porque en la antigüedad la palabra del Señor nos habla que estaba el pueblo en la esclavitud de Egipto y se sentían muy mal, hostigados, lo latigaban para que construyeran los ladrillos y entonces ellos oraban para ser libertados. Y entonces oraban para que Jehová les mande un libertador para sacarlos de ese agobio, de ese oprobio que tenían. Y entonces no tenían la respuesta a la oración, pero Dios estaba moviendo y estaba tratando con una persona que es Moisés. Lo estaba preparando, estuvo 40 años, estuvo en el palacio, otros 40 años estuvo en el desierto, hasta que llega a la edad de 80 años donde el Señor lo saca a la luz con el llamado. Pero mientras el pueblo oraba, el Señor se estaba encargando de preparar a aquel que los iba a mandar a libertar. ¿Por qué te decía de la iglesia? Porque en aquel año, en año 63, 62, 63, cuando la iglesia acá en Palomar se había quedado sin pastor. Y entonces la iglesia, los que habían quedado, los poquitos que quedaban, estaban orando por un pastor, ¿sabes? A lo mejor ya la conocés la historia, pero por ahí hay algunos que no lo conocen. Estaban orando por un pastor y de repente en ese momento estaba mi papá, el pastor Rafael, estaba en su trabajo, estaba orando y cuando estaba trabajando y en su momento de descanso lee la Biblia y cuando abre la Biblia le sale así, cruzado en letra dorada, el palomar, ¿sabes? Y entonces él no entendió lo que era eso. Así que cierra su Biblia, ora al Señor, vuelve a abrir la Biblia, sigue leyendo y otra vez le resalta así el palomar en dorado. Así que él llega a casa y habla con mi mamá y le dice, mirá, dice, yo no sé dónde el Señor me está mostrando, pero hay un lugar, se llama el Palomar, dice, el Señor me está llevando a ese lugar. Te hablo de que estaba la iglesia en Capital Federal. Así que se ponen a orar y un fin de semana averiguan cómo llegar hasta Palomar, vienen con el tren San Martín, averiguan por una iglesia y llegan hasta una calle de Amico, acá por la zona, que había una fábrica Lombi de cocinas, que le dicen, mira, frente a esa fábrica hay una iglesia. Así que averiguó ahí una iglesia evangélica. Así que cuando él llega a esa iglesia, que era una casilla de madera, toca el timbre y sale una mujer. Y esa mujer que lo recibe, cuando lo ve a mi papá, el pastor Rafael, le dice, usted es el pastor. Mi papá ni se había presentado todavía, dice, usted es el pastor. Y mi papá dice, sí, yo soy pastor. Dice, no, pero usted es el pastor que el Señor me mostró anoche en sueño, de traje gris y de cabello blanco, que viene a hacerse cargo de la iglesia. Así que imagínate cómo se quedó mi papá. Cuando empiezan a charlar, la hermana le dice que el pastor que estaba antiguamente se había ido, había dejado la obra, y ellos estaban orando por un pastor. Entonces, por eso te hablo de esto, porque mi papá no tenía idea. Ellos estaban orando, todavía no le había dado la respuesta al Señor, seguían orando, hasta que el Señor le muestra en sueño quién era el que el Señor ya había preparado para que se haga cargo de la obra. Así que cuando nosotros oramos y a veces no hay respuesta y desmayamos porque no hay respuesta, tenemos que entender que en el principio de la relación con Dios, tenemos que entender que en la profundidad de nuestra relación con Dios, Él nunca va a dejar una oración sin respuesta. Puede ser que Él tarde un tiempo en responder, pero la respuesta del Señor siempre va a llegar. Y va a llegar de la forma que Él va a recibir la gloria. Y cuando Él te promete algo, te lo va a cumplir. Estos hermanos estaban orando por un pastor y el Señor se encargó de traer un pastor de Capital para que se haga cargo de la obra. Ahora, fíjate una cosa, que después en el tiempo, te lo voy a contar probablemente en un momento, pero cómo eso sirve. ¿Cómo sirven esas manifestaciones de Dios para sostenerte a través del tiempo? Y a veces nosotros somos de mente frágil. Cuando el Señor obra algo, nosotros nos sentimos felices, contentos y ya obró. Y entonces cuando vienen los momentos de prueba o de lucha, es como que de repente nuestros brazos se caen porque nos hemos olvidado de cómo el Señor nos preparó, de cómo el Señor nos estuvo instruyendo para los momentos difíciles que vamos a atravesar en nuestra vida. Así que, como te decía Moisés, el pueblo estaba orando, el Señor estaba tratando con la vida de Moisés.
Pero sabés que a través de todo esto, tanto de Moisés como de tantos otros hombres en la palabra del Señor, siempre hay un hilo conductor. A través de la historia hay un hilo conductor. Y vos sabés que ese hilo conductor es siempre el mismo, es negarse a sí mismo. Es el que el Señor se glorifique, es el que dejes las cosas que a lo mejor a vos te pueden gustar, a vos te pueden servir, pero que no van de acuerdo al reino donde ahora te has introducido, que no están de acuerdo a los principios de Dios. Y entonces, por amor a Dios y por ser obediente a su palabra, por más que hay cosas que a nosotros nos gustarían, pero sabemos que no están de acuerdo a esa relación con Dios, la empezamos a dejar, nos empezamos a negar a un montón de cosas por amor a Dios. Sabés que en base a esto, nosotros somos personas que no nos gusta mucho pasar momentos de dolor, momentos de sufrimiento. Y vos sabés que a lo largo de la vida, a veces es difícil poder alcanzar algo sin haber sufrido algo, sin haber tenido momentos en que uno se tuvo que negar a algo, por ejemplo. Siempre tenemos ejemplos a través de la vida y a través de la palabra del Señor. Y como te decía, como no nos gusta sufrir, como no nos gusta a nosotros, o queremos todo disfrutar, pero sin tener que negarnos, sin tener que dejar, por eso, viste, la iglesia Pare de Sufrir como creció, porque claro, ahí te dicen, deje de sufrir, boom, vamos todos, no queremos sufrir. Nos gusta eso. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, en la vida natural. Si nosotros le preguntáramos a algún profesional, médico, ingeniero, qué sé yo, un abogado, cómo llegó a alcanzar su título, cómo llegó a ser lo que es, seguramente debe haber dicho, yo tengo hijos que de repente los he visto fines de semana, no salían, se negaban a poder salir, a ir a pasear, días lindos, porque tenían que rendir parciales o finales. Entonces, el hecho de poder alcanzar lo que puedan disfrutar después, significa que en algún momento de su vida tuvieron que negarse a algo. ¿Por qué? Porque tenían en mente algo a lo que querían llegar, tenían en mente algo a lo que querían alcanzar, y entonces sabían que habían cosas que se interponían en el camino, en las cuales en algún momento, para poder avanzar y para poder llegar, debían negarse. Ahora, para ser cristianos y para ser usados por Dios, no existe algo que es así nomás y que nosotros lo podemos hacer sin ningún tipo de sufrimiento. Y entendeme bien cuando hablo del sufrimiento. Lo que hablo es que no existe en las manos de Dios algo que de repente, ¡bum!, pasó así y de repente ya el Señor te usa, ya el Señor te da dones. Siempre hay una preparación, siempre hay un sacrificio, siempre hay algo que tenés que hacer, siempre va a haber algo que tenés que dejar, siempre va a haber algo donde el Señor te va a hablar, esto no te conviene y hay que dejarlo, y hay que cambiarlo, hay que modificarlo. El Señor siempre nos va a tratar para llevarnos a lo que Él nos ha prometido que vamos a alcanzar. Ahora, fíjate, no hay forma de aprender de Dios si no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Y no hay forma de crecer espiritualmente si no hemos aprendido a negarnos. Y cuando nosotros decimos lo que es la fe, nosotros decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, cuando nosotros hablamos del negarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que la fe termina siendo, para que sea realidad, negar lo que estamos viendo como una realidad. Nos negamos a ver que lo que vemos es la realidad de lo que la fe nos está diciendo. A veces nosotros estamos viendo de que nuestros hijos no van a ser salvos, de que nuestros hijos se van a quedar metidos en los problemas que están teniendo. Nosotros nos quedamos con que vemos cómo se comporta nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo. A veces nos quedamos con que nuestro trabajo y seguimos con ese pensamiento cuando la palabra de Dios y la fe nos está diciendo que son las cosas que se esperan y son las cosas que no se ven. Entonces ahí hay una lucha porque lo que estamos viendo se contradice a lo que la fe dice. Y entonces nos damos cuenta que si nosotros nos quedamos en eso, estamos negando la fe.
no es que estamos, si yo digo, niego con un razonamiento lógico en Dios, que lo que estamos viviendo es una realidad, pero que no es la verdad. Son realidades, pero no son verdades, porque cuando lo traspaso la verdad, el Señor me cambia esa verdad. La palabra del Señor dice que la palabra es la verdad y que la verdad me hace libre. Ahora, la realidad muchas veces va en contra de lo que es la verdad. Cuando el Señor me asegura que voy a ser bendecido y prosperado en todas las cosas, y yo veo que las cosas no son como la palabra del Señor me dice, ahí es donde yo a veces empiezo a negar la realidad y digo, no, si el Señor me lo prometió, el Señor lo va a hacer. Cuando el Señor te habla de que vas a tener una familia bendecida, de que tus hijos van a alcanzar y se van a entregar, y vos ves que eso no sucede, entonces empezás a negarte a vos mismo en cuanto a lo que estás viendo y empezás a proclamar por la fe de que tus hijos van a ser salvos. Entonces siempre en algún momento de nuestra vida hay un momento de negación a las cosas que estamos viviendo. Ahora, Moisés... Fíjate qué cosa hermosa, ¿no? Los padres, míralo, vamos a leer, te quiero llevar a leer un pasaje bíblico. Y vamos a ver ahí un poco más la historia de Moisés. Abrí tu Biblia, por favor, y vamos a hacerlo en el libro de Hebreos. Porque quiero que nos introduzcamos en algunos pasajes bíblicos que nos van a hacer entender un poco mejor lo que te estoy hablando. Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 tiene por título La fe. Y ahí está hablando de grandes hombres, de las cosas que hicieron a través de la fe. Y cuando llegás al verso 23... mira que empieza a hablar. De nuevo, habló a través de la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe cuando nació Moisés que sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la ley. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Como te decía, la clave era la que estamos diciendo, negarse a sí mismo. Muchos no han entendido que el verdadero... Mira, a veces nosotros hablamos y nos decimos que no nos gusta que nos controlen, ¿no? Y sobre todo cuando un adolescente ya empieza a salir y qué sé yo, y dice, papá, yo ya soy grande, ya no necesito que me controlen, está bien, qué sé yo. Entonces, espiritualmente nos pasa lo mismo. No queremos ser controlados. Queremos hacer nuestra vida espiritual, pero no nos damos cuenta que la Biblia... que la palabra de Dios siempre es una palabra que nos va a corregir, siempre es una palabra que nos va a controlar, siempre es una palabra que va a regir sobre nuestra vida, porque de eso se trata. Se trata de que Dios siga trabajando con nosotros y nos siga moldeando de acuerdo a sus propósitos. Leímos recién en el verso 23, te lo voy a leer de vuelta. Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron por 3 meses. Mira esto. El Señor les entrega algo a los padres de Moisés
El Señor les entrega un hijo. La palabra del Señor dice que los hijos son una bendición en nuestra vida. Pero ¿sabés que había una orden que había dado el rey? Que iba a matar a todos los primogénitos. Entonces ellos protegieron lo que Dios le había dado a expensas de que ellos mismos puedan ser muertos. Le dieron tanto valor a lo que Dios le dio que lo resguardaron aún teniendo la necesidad de poner su vida. Si yo te dijera en esta mañana, lo que Dios te dio, ¿cómo lo estás guardando? Si yo te dijera el don que Dios te dio, si yo te dijera el llamado que Dios te dio, si yo te dijera la gracia que Dios depositó, ¿cómo la estás guardando? ¿De qué forma estás cuidando lo que el Señor te entregó? Eso sería en definitiva. ¿De qué forma estás entregando lo que el Señor te dio? ¿De qué forma lo estás cuidando? ¿Cómo te estás interesando en que nada te arrebate? Escuchá, esta es la palabra. ¿Cómo te estás preocupando en que nadie te arrebate lo que Dios te dio? ¿Cómo lo estás cuidando? En este caso era el rey que podía matarlo. Pero hay muchas cosas del mundo que pueden terminar matando lo que Dios te regaló, que pueden terminar dañando lo que Dios depositó. Hay muchas cosas terrenales que pueden terminar matando en tu vida espiritual lo que Dios te dio. Si no estás cuidando lo que Dios te dio y prevalecen sobre tu vida cosas que pueden estar marcando o dañando una relación espiritual. Por eso los papás lo cuidaron tanto. Ahora, date cuenta algo. Tal vez no sabían, seguramente no deberían saber los papás de Moisés el llamado que había sobre Moisés. Para ellos era su hijo nada más, como a lo mejor puede ser para vos tu hijo, porque no tenemos la dimensión todavía de lo que es el llamado de Dios sobre la vida de ellos. Pero ¿cómo estamos cuidando? ¿Cómo le estamos enseñando? ¿Cómo estamos haciendo que ellos sean fructíferos en las manos de Dios? ¿Cómo está siendo plantada la palabra en el corazón de ellos? Porque quienes no sabemos probablemente el futuro de ellos somos nosotros, pero no es Dios. El Señor te lo da para que lo cuides, para que lo protejas, para que le enseñes, para que le instruyas. Porque va a llegar el momento en que Él se va a encargar de sacarlo a la luz, porque tiene planes, lo trajo con un propósito, la trajo con un propósito. Muchas veces no entendemos nosotros, pero va a llegar el momento en que cada uno de nuestros hijos va a sacar a la luz el llamado por el cual vino a este mundo. Es lo que la palabra del Señor dice, que lo escogió, pero te lo da como se lo dio a los padres de Moisés. Los padres no tendrían ni idea del llamado de su hijo, pero el Señor lo había llamado a ser un libertador. Y entonces ahora te hablo como papá. ¿Cómo nos estamos preocupando por la educación espiritual de nuestros hijos? Te decía al principio lo que estaba diciendo Spurgeon, que no es solamente una relación natural, una relación social, hay una relación espiritual, hay una relación íntima con Dios. ¿Cómo la estamos cultivando como padres en la vida de nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo lo estamos instruyendo? ¿Cómo le estamos hablando? ¿Cuáles son los ejemplos que como papás ellos pueden ver en casa? Pero si saco ahora a los chicos, ¿cómo estamos cuidando el regalo que Dios te dio? A lo mejor en tu vida hay un llamamiento. A lo mejor en tu vida hay una palabra que marcó, que regla lo que el Señor quiere hacer. Y hay cosas de la carne que van prevaleciendo sobre el espíritu y sin darnos cuenta estamos descuidando el verdadero llamado o propósito con el cual el Señor nos trajo a la tierra. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra. Por eso es importante que profundicemos, que no la leamos por leer, que entendamos
que hay propósitos en la palabra y hay enseñanza. Y que de nuevo no pasa por un simple toque, pasa por tenerlo a Dios y por no descuidar nuestra intimidad para que el Señor nos deje. Los padres de Moisés lo cuidaron, no querían que nada le arrebate lo que Dios le había dado. Eso es lo que vivió. A veces sabes que son las pruebas, los momentos difíciles, que hacen que nosotros nos sintamos en un momento de desesperación y nos olvidemos del llamado, nos olvidemos de la vocación por la cual hemos venido al Señor, nos olvidemos de a lo mejor hasta lo que estamos cumpliendo en Dios o lo que cumplíamos en Dios y lo hemos descuidado. Te decía hace un momento, cuando el Señor trae la iglesia a este lugar. Y por eso te digo que a veces nos olvidamos de lo que el Señor nos habla, de lo que hemos vivido. Y pensamos que fue en un momento y que ya está, y ahora vendrá otro tiempo. Pero las cosas vividas nos marcan. En algún momento del pastorado de mi papá, ¿sabes qué? Hubo problemas, en todas las iglesias hay problemas, y ¿sabes qué? Hubo problemas, no sé qué había pasado, yo también era muy chico, pero se habían levantado algunos hermanos y querían tomar el pastorado, ¿sabes? Querían hacerse cargo de la iglesia. Y en un momento mi papá podía ver esa prueba, por eso te hablo de las pruebas. Mi papá podía haber dicho, bueno, mira, yo no quiero tener problema con la iglesia, qué sé yo, y bueno, la dejo, que se hagan cargo, Pero a lo que voy es que cuando hay un llamado, cuando hay algo que Dios te da, cuando entendés que lo que el Señor marcó en tu corazón vino de Dios, cuando hay palabras de Dios, y escucháis no palabras de hombres, que el hombre te dice lo que vos querés escuchar, sino que entendés que de verdad hay palabra de Dios en el corazón y que te han marcado en un ministerio, y como te decía al principio, vos seguís hacia adelante sabiendo lo que es tu vocación cristiana. Mi papá hasta tuvo que cerrar la puerta de la iglesia, entraban por atrás, en aquel entonces, te hablo en años 60 y pico. Entraban por atrás, por el costado, porque venían y querían sacar el pastorado, querían hacerse cargo, tuvieron que tener un tiempo cerrado, tuvieron que hacer denuncias. ¿A qué voy con esto? A que en ese momento podía haber dicho, bueno, no, Señor, y es verdad que vos me llamaste. Tenés que tener claro, tenés que entender lo que son las pruebas. Escúchame, a eso quiero referirme, tenés que entender lo que son las pruebas. Y que no pueden ser las pruebas las que te arrebaten lo que el Señor te dio. En este caso para Moisés era que querían matarlo, el rey quería matar a los hijos. Pero pueden ser hoy cualquier tipo de prueba que vengan a tu vida para arrebatarte tu sueño, para arrebatarte tu don, para arrebatarte la gracia que Dios quiso depositar, para hacerte bajar los brazos. Pueden venir discusiones, pueden venir relaciones que a lo mejor se cortan, pueden venir personas que a lo mejor te digan cosas, pueden venir pensamientos, pueden venir cosas laborales, pueden venir cosas no sé, miles de cosas que pueden llegar a tu vida, pero que vienen siempre para atacar en tu área espiritual. No vienen de lo espiritual, vienen de lo natural, generado por el mismo Satanás. ¿Para qué? Para que tu fe se debilite, para que tus brazos se caigan, para que vos des un paso atrás. Por eso los papás lo guardaron. Por eso seguramente mi papá se habrá mantenido firme en Dios, porque era Dios el que lo había traído y era Él el que iba a defender. 57 años que las puertas están abiertas en este lugar y ningún hombre la pudo cerrar. ¿Por qué? Porque lo que Dios abre nadie cierra y lo que Dios cierra nadie abre. Lo que tenés que tener siempre seguro es la presencia de Dios y que estás caminando en el camino de Dios y que estás andando detrás de los pasos de Dios y no detrás de tus pensamientos o de pensamientos de hombres. Cuando estás detrás de pensamientos de hombres es donde muchas veces se desvanecen todas las cosas. Pero tenés que tener claro el principio de tu llamado y que lo que Dios ha depositado en tu vida vino de Dios o viene de Dios y lo tenés que cuidar por sobre todas las cosas. No vaya a ser cosa que a lo mejor eso se termine desvaneciendo
y pensando que todavía el Señor está con vos, el Señor se haya alejado, como le pasó a Sansón. Quiero en este día compartirte desde el corazón. Quiero en este momento compartirte desde lo profundo que la visión que Dios te puso, que la visión que Dios tiene sobre tu vida, que la visión que vos tenés que tener en Dios, que el sueño que Dios puso, por más que pase el tiempo, por más que vos entiendas que no hay respuesta, te mostré con 2 ejemplos, el mismo Moisés mientras oraban en Egipto, te mostré con la iglesia en Palomar mientras oraban por un pastor. Había tiempo. No es que las cosas suceden, hay un tiempo donde el Señor nos prepara, donde tenemos que ir permanentemente a su presencia, donde tenemos que ser tratados, donde nuestra fe tiene que ser cimentada, donde no se dan las cosas así porque sí. No es que el Señor me la da en el momento que yo la quiero y porque el Señor me la tiene que dar. No. El Señor trata y hay un tiempo y con amor nos va cambiando y nos va moldeando y nos va dando forma a lo que Él tiene pensado. Lo que quiero mostrarte es que muchas veces son las dificultades que vienen a nuestra vida que hacen que nuestro sueño, nuestra pasión o nuestra visión se desvanezca. Por eso te hablaba y te decía de negarse a sí mismo. Entender que las cosas materiales, que las cosas terrenales, muchas veces tienen que ir cediendo terreno para que lo espiritual en nuestra vida comience a florecer. Y entonces cuanto más florece nuestra área espiritual, es cuanto más va menguando nuestra relación natural o nuestra relación terrenal. El secreto de Moisés, siempre hablamos de la gloria de Moisés. No, mira, yo tengo acá una vara. Acordate de esto, mirá. Cuando nosotros nos acordamos siempre de lo que Moisés fue, nos acordamos de que el Señor le dijo, ¿qué tenés en la mano, Moisés? Tengo una vara. Bueno, golpeá el mar y el mar rojo se abrió. Cuando la vara se transforma en culebra. Nos acordamos de todos los milagros que el Señor hizo. Ahora, no fue la vara, fue el Señor como instrumento. Y entonces le dijo que a través de lo que tenía en su mano, ella hacía el milagro. No era Moisés, no era la vara, era Dios a través de ellos. En algún momento a través de la vara también le dice, escúchame Moisés, Moisés le dice al Señor, Señor, el pueblo otra vez, mirá, dice que tiene sed, Señor. Y es como que Moisés en algún momento se cansaba, ¿no? Y entonces el Señor dice, bueno, Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Y Señor, mirá lo que tengo en la mano, tengo la vara. Bueno, golpea la peña. Entonces ahí va, boom, golpea la peña y empieza a brotar el agua. Y entonces todos están felices porque el agua empezó a brotar y se dio la sed que tenían. Ahora todos nos acordamos de la bendición de lo que Dios hizo a través de Moisés. Nos sentimos felices, ¿sabés por qué? Por cómo habló Moisés con Dios. Nos sentimos felices por la relación de amistad que llegó a tener con Dios. Nos sentimos felices porque el Señor le dijo, mirá Moisés, no voy a hablar con el pueblo, voy a hablar con vos y vos le vas a bajar al pueblo. Y bueno, Señor, entonces venite acá arriba a la montaña, yo voy a hablar con vos. Entonces subía a la montaña, bajaba a la nube de la presencia del Señor y ahí estaba Moisés metido días y días hablando con el Señor cara a cara. Y cuando bajaba el rostro de Moisés resplandecía. Y entonces nos sentíamos felices por cómo el Señor obraba a través de Moisés. Nos sentimos felices a través de cómo Dios obra a través de la vida de Moisés. Les entrega la tabla de los 10 mandamientos, baja con los 10 mandamientos para que el pueblo empiece a ser ordenado y a instruirse en base a lo que el Señor les hablaba. Así que ahí está siendo el pueblo completamente bendecido y usado por Dios. Usado por Dios. Pero siempre hablamos de esto, de Moisés. Y entonces decimos, wow, cómo me gustaría como Moisés hablar cara a cara con Dios. Cómo me gustaría, sabes que yo lo dije, mira, tantas veces. Yo lo que decía es, cómo me gustaría entrar
en mi habitación y orar y que de repente la habitación se ilumine, que la presencia del Señor baje, el Espíritu Santo me hable. Y ¿sabés que así le pasó una vuelta a mi papá? Él estaba trabajando en una fábrica de margarina, ¿no? Y entonces él a mediodía se fue a acostar, después de almorzar, fue a hacer una siesta. Y entonces se está acostando y se da vuelta y en la ventana ve un ángel parado. Y entonces, claro, mi papá lo ve y se sobresalta. Y le dice el ángel: Rafael, no te asustes, solo vengo a decirte que te tomes fuerte de la mano del Señor porque vas a pasar una prueba muy grande. Le había venido a advertir. Y entonces es como que entendí, los amigos, a quien ama el Señor, les habla, les cuenta las cosas, los previene, los ayuda, para que su fe no falte. Y vos sabés que siempre pensaba en eso, qué lindo sería que yo me encierre y que se ilumine la presencia del Señor y que me hable, que me diga y que me diga: mira, Jorge, esto está mal, mejora esto, acá está bien y este es el sueño que tengo. O al menos que no sé, tener un diálogo con Él. Y entonces vemos a Moisés y pensamos lo mismo: wow, cómo me encantaría esa presencia y que mi rostro se ilumine. Pero ¿sabes una cosa? Nunca hablamos de este Moisés. Nunca hacemos referencia a este Moisés. Vos decís: pastor, ¿qué? ¿Hay dos Moisés? No, es el mismo. Pero siempre vemos en la persona lo que Dios está haciendo o hizo, pero nunca vemos lo que tuvo que pagar para llegar a ser lo que es. Fíjate lo que terminamos de leer, te lo voy a leer de vuelta. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó llamarse la hija del faraón. Mira esto, mira, vos lo podés leer rápido, pero quiero darle entidad a lo que terminamos de leer. Dice: por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Tenía todo. Tenía el mejor lugar, tenía la mejor mesa, tenía el palacio, tenía todas las personas a su alrededor, tenía riqueza, tenía poder. Él podía haber sido el segundo en el mando, él podía haber quedado a lo mejor cuando el rey moría, haber asumido él. Podía haber tenido todo. Podía haber tenido todo para los placeres que como persona, como humano, podés desear o puedo desearlo. Podía haber tenido todo. Pero él rehusó, se negó a todos esos placeres. Se negó a todo eso, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Es como que no quiso acceder a todo lo bueno que el mundo le estaba dando. ¿Entendés lo que es negarse? ¿Entendés que él tenía una visión? Que él sabía, ahora todavía no estaba declarado lo que él iba a hacer, pero había algo en su interior, Dios estaba preparándolo, él no quería saber nada. El Señor estaba moldeando su vida de una forma en que lo iba a usar, pero él ya sabía que no podía limitarse a todos los deseos de la tierra. Él no podía quedarse con todas esas cosas que lo fascinaban, esa es la palabra. No podía quedarse con las cosas que fascinaban, porque iban en contra seguramente de su espiritualidad. Lo alejaban de lo que estaba preparándose para llevar adelante. Y fíjate lo que dice el otro verso. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Mirá lo que hizo. ¡Wow, Moisés! ¿Cómo resplandece su rostro cuando deja de ver a Dios, cuando sale de hablar con Él? Pero fíjate las cosas a que tuvo que negarse, las cosas que tenía por delante para tomarlas, porque eran posesión para él. Pero sin embargo rehusó. Y mirá lo que dice este último pasaje.
escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar los deleites temporales del pecado. No quería gozar los deleites temporales del pecado. Y hermano, lo que quiero hablarte es eso, que a veces son los deleites temporales del pecado lo que terminan arruinando nuestra relación espiritual con Dios. A veces no estamos tan bien cimentados en Dios que las cosas que vienen por delante nos terminan deslumbrando. Y entonces nos olvidamos del regalo que Dios nos dio, nos olvidamos del llamado de Dios en nuestra vida, nos olvidamos de que hay una marca de Dios en nuestro corazón para algo en el servicio del reino de Dios y empezamos a deslumbrarnos con las cosas materiales, con las cosas terrenales. Empezamos a poner nuestros ojos en las cosas que Dios no quiere que nosotros la pongamos. Y entonces es donde vienen los problemas espirituales y donde no podemos alcanzar nuestros sueños. Porque hay cosas, acordate lo que leímos antes, cuando nosotros nos concedemos licencias en Dios, cuando decimos, bueno, y esto no es nada, y aquello no es nada, y son las cosas que te van alejando del sueño, son las cosas que te van alejando del llamado. Es mentira del diablo que hay cosas que no son nada. Y lo peor, ¿sabés qué? Es que entendés, que sabés que son cosas que te están dañando espiritualmente. Que son cosas que naturalmente te van atrayendo, pero que te van alejando de tu verdadero llamado. Y cuando te querés dar cuenta, ni siquiera sabés, porque ya no sentís, es que el Señor se alejó. Y entonces empiezan las preocupaciones y empieza desesperadamente, queremos volver a tener lo que el Señor nos daba o nos dio. Pero es como que se alejó. Ahora, ¿por qué? Porque pasó con el faraón, con el rey, con Moisés. Él no quiso deleitarse con los placeres, con los pecados temporales. Él tenía una visión y tenía un verdadero llamado. Por eso en esta mañana lo que quiero compartirte es eso. ¿Cómo estamos cuidando lo que el Señor nos dio? Si en esta mañana el Señor nos dijera que tenemos que separarnos de algo, que tenemos que alejarnos de algo, que tenemos que negarnos a algo, ¿qué sería lo que el Señor te está diciendo? ¿A qué cosas te tenés que negar? ¿Qué es lo que está haciendo que el Señor no pueda terminar en tu vida de derramar lo que quiere derramar? ¿Cuáles son las cosas que siempre, el problema es el otro? ¿Cuáles son las cosas que el diablo nos pone en el oído para pensar que no puedo crecer espiritualmente? ¿Sabés que una vuelta con un joven, un matrimonio joven, tuvimos una charla muy profunda? Y sabés que terminamos viendo que le pegaba a la esposa. Escucha esto. ¿Sabés cuando empezamos a charlar y descubrimos esto? Charlamos con el marido y ¿sabés qué nos dijo? Es porque ella no me deja hacer la voluntad de Dios, porque yo quiero orar y no me deja orar. Terminaba pegándole. ¿Por qué te comparto esto? Porque muchas veces no hacemos la voluntad de Dios y siempre la culpa la tienen los demás. Nunca terminamos de comprometernos con Dios. ¿Y por qué esto? Y fíjate lo otro, y mira aquello. Nunca terminamos de negarnos a cosas, pero siempre es el resto. Moisés tenía muy claro. Moisés no quiso dejar que nada lo fascine de las cosas terrenales, porque sabía que eran, él lo dijo, pecados temporales. Él sabía lo que quería. Él tenía una visión. Los padres lo cuidaron desde chico. Ahora le llegó el momento en que él mismo tenía que cuidarse. Te hablo en esta mañana y de nuevo vuelvo a la pregunta. Si el Señor nos dijera que tenemos que negarnos a algo, si el Señor nos dijera que tenemos que dejar de hacer algo que estamos haciendo,
Si el Señor te dijera que hay algo que debe cambiar, ¿qué es lo que te diría? Y sabés que muchas veces nosotros sabemos la respuesta, pero persistimos y persistimos y persistimos, y lo único que estamos haciendo es no negándonos a las cosas que deben ser cambiadas para que el Señor termine de hacer su voluntad en nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos. Moisés se negó a sí mismo. Tenía sueño, lo leímos recién. Él podía haber accedido a todo, pero se negó a todo por alcanzar lo que Dios le decía. El verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del Mar Rojo. Y ¿sabés qué entendí? Que muchas veces como esto, nosotros somos como Moisés. Queremos orar en el poder de Dios y queremos que se manifieste y queremos abrir el Mar Rojo y queremos porque nos sentimos, pero no nos estamos negando las cosas que el Señor nos está pidiendo. No estamos dejando las cosas que el Señor nos está pidiendo. Y sabés que en este tiempo lo que el Señor está apuntando es a una iglesia que sea luz y que sea sal. El Señor está apuntando a una iglesia que termine entendiendo que hay cosas que tienen que dejar, que hay un llamado específico para la iglesia y que en este tiempo el Señor está redoblando ese llamado y que a veces nosotros queremos hacer obediencia a ese llamado sin dejar las cosas que el Señor nos está pidiendo que dejemos. Por eso es la palabra en esta mañana, para que nosotros entendamos de una buena vez lo que significa ser cristiano, para que entendamos por qué muchas veces el cristianismo no nos da resultado. ¿Cómo puede ser si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si lo que hizo lo va a hacer y lo seguirá haciendo. Es para que nosotros tengamos ese tiempo de mirarnos, de reflexionar, de entender qué cosas nos está pidiendo el Señor y todavía no la hemos dejado, no la hemos cambiado. Qué cosas el Señor nos está pidiendo, qué cosas el Señor está tratando de que nosotros nos neguemos a esas cosas y seguimos todavía insistiendo. Y se producen en nuestro interior el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de abrir el Mar Rojo, el deseo de brillar porque estamos en su presencia, pero en nuestro interior todavía está esa lucha de las cosas que tienen que dejarse y que todavía no nos podemos negar a eso porque hay una lucha imperiosa en nuestro interior. Pero son decisiones y a través de las decisiones donde el Señor te da fuerza. Fíjate que el Señor en la palabra no está diciendo, vení a mí que yo te voy a ayudar para que te niegues. Lo que el Señor está diciendo es aquel que me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Te está dando la autorización para que lo hagas, te está diciendo que lo tenés que hacer. Y en la medida que lo haces, las cosas que te cuestan, la palabra del Señor dijo, Él te va a dar fuerza para que puedas hacer las cosas que a vos no te surgen por sí mismo. Él te va a dar la fuerza en todas las cosas. Pero Él quiere ver tu decisión. Él quiere ver que de verdad haces lo que te está pidiendo. Él quiere ver que de verdad estás dejando las cosas y te cuestan, pero Él te da el poder para hacerlo, porque está viendo una decisión honesta, franca, para hacer la voluntad de Dios. Y entonces donde tu vida va a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Qué importante es no ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús le dijo a todos y no a sus discípulos. Mira lo que anoté acá. ¿Cuál llegó a ser la cruz de Jesús? Cuando dice, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Dice, vivir la cruz de Cristo, vivir para los demás y morir por los pecados. Él dio su vida voluntariamente por nosotros cuando no lo merecíamos. Pero ahora, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Seguir buscando lo que se perdió. Por eso vino Jesús. Y Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es tu cruz cada día como la mía? Es esa. Es seguir buscando
lo que se terminó perdiendo, lo que no se terminó todavía encontrando. Es aquella gente que está buscando a Dios. Por eso el Señor dijo que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es entregar, es buscar a aquel que se ha perdido, aquel que no ha encontrado al Señor y que pueda encontrar en Él una salida. Sansón, el que sintió a Dios cuando llegó, pero no cuando lo dejó. Moisés, la fe que se entrega y sacrifica por su pueblo. Te hablé de Moisés, te dije cómo el Señor lo usó, te dije qué bendecido fue, cómo brilló su rostro, lo que él se decidió a dejar, no que se quiso contaminar con los pecados temporales, él lo siguió a Dios. Pero escucha esto, por eso la palabra del Señor dice, ojo aquel que quiere estar firme, mire, no caiga. El pueblo volvió otra vez a despotricar contra Dios, porque volvió a querer agua. Y entonces va Moisés y le dice, Señor, el pueblo otra vez. Y entonces, ¿qué hace Moisés? El Señor le dice, anda y hablale a la peña, hablale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Agarra su vara y le pega de vuelta a la roca. No era lo que Dios le había dicho. Lo que el Señor le dijo la segunda vez es, ahora andá y hablale. Él fue y le pegó. Esa desobediencia, ¿sabés qué hizo? Que durante toda su vida, durante todos sus cuidados, por más que estuvo en la presencia de Dios, por más que brilló su rostro, no entró en la tierra prometida. ¿Qué quiero contarte con esto? Que como cristiano no sirve que te cuides 98%. No sirve que te cuides 99.9%. No sirve que te cuides sábado y domingo, porque son los días que a lo mejor vas a la iglesia, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero tenés actividades. Y después de lunes a viernes, en tu trabajo, donde estés, haces lo que querés. Total, no hay cristianos que te vean. La palabra del Señor y el cristiano es 24/7 por 365. Es el estar delante del Señor en todo momento. Es el sentirse útil en las manos de Dios en todo tiempo. Es el morir a uno mismo todo el tiempo. Es el negarse a las cosas terrenales que pueden influenciar sobre tu vida espiritual en todo tiempo. Porque pudiste haber hecho todo bien, pero a veces nos descuidamos en algo que nosotros creemos que no va a hacer nada. ¿Y sabés qué dice la Biblia? Las pequeñas zorras arruinan la viña. Si el Señor te dijera ahora que tenés que negarte a algo, si el Señor te dijera que tenés que dejar algo, ¿qué sería? ¿Qué cosas tenés que dejar para de verdad alcanzar el sueño que Él tiene para tu vida? ¿Cuáles son las cosas donde siempre fuiste obediente a Dios, pero en algún momento es como que te descuidaste y en vez de hablarle a la peña, la volviste a golpear? ¿Cuáles pueden ser las cosas que en este tiempo te pueden estar alejando? Y aunque vos entiendas como Sansón que el Señor está con vos, al haber perdido esa intimidad, ni siquiera te diste cuenta que el Señor ya no está. En esta mañana quiero que tengamos un momento de oración. Quiero que entendamos que no te vale nada haber sido creyente durante toda tu vida y en el último momento puedas fallarle a Dios. Lo importante es que nosotros entendamos lo que somos en Dios, que nosotros entendamos lo que significa el reino de Dios y su justicia, que nosotros entendamos que podemos equivocarnos, que podemos fallar y que ahí está la gracia para levantarnos y ayudarnos. Pero te quiero mostrar con este ejemplo del mismo Moisés,
Que a veces nosotros hacemos las cosas, Dios nos habla, pero hacemos las cosas que nosotros queremos hacer como nosotros las queremos hacer. Y es ahí donde el Señor se aleja. En este tiempo, si Dios te regaló algo, si Dios te regaló un don, si Dios aún te dio la bendición de los hijos, si el Señor te dio una palabra, si el Señor te dio una promesa, ¿cómo la estás cuidando? ¿Qué estás haciendo con eso que el Señor te dio como gracia y que en algún momento de tu vida Él va a querer usar porque te la dio para cuidarlo? ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que somos administradores de todo lo que Dios nos da. Y el Señor te dio algo para que administres. A lo mejor te dio una familia, a lo mejor te dio hijos, a lo mejor te dio un trabajo, a lo mejor te dio un don, a lo mejor te dio una gracia, a lo mejor depositó algo y te está preparando para que eso salga a la luz. ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo lo estás trabajando en lo espiritual? ¿Cuál es tu intimidad con Dios para que el Señor te revele? Acordate que el Señor es Señor, nunca te va a obligar. Por eso en algún momento Él dijo a Israel, yo te pongo la vida y te pongo la muerte, escoge vos la mejor parte. Él es tan Señor que nunca te va a obligar a nada, siempre va a apelar a tu decisión. Por eso Él habló del libre albedrío. Vos podés elegir, pero a través de tu elección es donde el Señor va a sacar a la luz todo lo que llamó, todo lo que trajo para que tu vida sea bendecida y el reino de Dios se siga expandiendo. Por eso es importante en este tiempo que nosotros entendamos la palabra del Señor y entendamos que Moisés fue sabio en prepararse, en no dejarse tentar, en negarse a sí mismo, pero también debía cuidarse hasta el final. En este tiempo no te descuides, negate a sí mismo a tantas cosas que el Señor te puede estar hablando que deben quedar en el camino para que la gracia y la presencia de Dios sea profundamente en tu vida y de verdad puedas con toda la gracia y el poder de Dios hacer que el mar rojo se abra, hacer que el Señor use tu vida, hacer que los milagros ocurran, hacer que el Evangelio sea predicado por tu propia vida o solamente pueda ser ejemplo en multitudes donde nadie pueda decirte que no te has negado algo que no sea en pos de tu salvación y de tu relación con Dios. Vamos a orar un momento en esta mañana. Como te dije el domingo pasado, hermano, tengo necesidad de no traerte solamente una ensalada espiritual. Necesito que comamos esa comida sólida que nos ayude a entender el verdadero sentido de la iglesia de Cristo. Y que, como siempre decimos, no es esto, sino que sos vos y soy yo. Y sobre todo en un tiempo donde hay tanta necesidad de llevar consuelo y de llevar esperanza y de llevar alivio y de quitar el agobio que tantos están sintiendo. Pero cuando nosotros entendemos de verdad nuestro verdadero llamado y cómo lo estamos cuidando delante de Dios para que nada que sea tentación en este mundo pueda terminar de sacarte la vocación de tu verdadero llamado. Vamos a orar un momento. Amado Dios, en esta mañana te bendecimos, Padre bueno, agradecemos, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que nos ayudes a digerir esta palabra en nuestro corazón, Señor, para que podamos entender la profundidad, para que realmente cambiemos, Señor, y para que podamos empezar a negarnos, Señor, a las cosas que afectan en nuestra relación espiritual, para que nuestra relación espiritual pueda crecer, para que nuestra intimidad pueda crecer, para que aun cuando nos acostemos puedas hablar a nuestra conciencia, Señor, y podamos estar activos, Señor, en recibir tu palabra, Señor, en ser obediente a lo que nos estás mostrando, generar los cambios, Señor, no dejarnos tentar, no permanecer por un tiempo tomado de tu mano y después deslizarnos, Señor, porque a lo mejor las respuestas tardan en llegar, sino que podamos permanecer siempre firme, como Moisés, Señor, y como lo dice más adelante, como viendo al invisible. Señor, oro para que tu gracia sea sobre cada hermano, sobre cada familia, Señor, sobre cada persona que en este tiempo está mirando este culto, Señor, y puedas fluir en su espíritu y puedas traer, Señor, si a lo mejor desconocen, puedan traer a su mente, a su corazón, Señor, las cosas que en este tiempo deben comenzar a quedar en el camino para alcanzar, Señor, la verdadera vocación del ser cristiano.
Clamo, Espíritu Santo, para que te manifiestes a cada corazón, para que nos hables, Señor, para que nos inquietes y para que nos des fuerza, Señor, para dejar todo lo que nos sirve y no te agrada, para poder alcanzar una relación profunda y poder ser útiles de verdad en las manos de Dios en este tiempo para seguir llevando adelante la extensión de este reino. Padre, te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar en esta mañana por aquellas personas que no conocen a Dios, por aquellas personas que nunca han escuchado de hablar de Dios y que a lo mejor por casualidad, por primera vez, aunque no creemos en las casualidades, estés escuchando este culto, puedas entender que hay propósitos de Dios para tu vida, puedas entender que de verdad el Señor te está buscando y que te anhela celosamente, y puedas en esta mañana abrir tu corazón para recibirlo como único y personal Salvador, y puedas estar seguro de tu salvación y puedas dejar que Dios pueda marcar tu propio destino, porque fuiste llamado con propósito aún sin saberlo, tal vez desde el vientre de tu mamá. En esta mañana, si nunca abriste tu corazón a Dios, permitime orar y vamos a pedirle a Dios que entre en tu corazón y traiga la seguridad de la salvación. Y lo hacemos a través de esta oración. Repetí después de mí, por favor. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, y abro mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que tu gracia sea abundante, para que perdones todos mis pecados, para que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y para que yo pueda sentir tu presencia y para que me ayudes, Señor, en este tiempo a generar los cambios, a dejar las cosas que no te agradan, Señor, a tener esa intimidad con vos a través de la oración y de la lectura bíblica, Señor, y pueda tu presencia trabajar profundamente en mi corazón y en mi familia. Gracias por amarme y gracias por bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si en esta mañana hiciste esta oración, si en esta mañana te acercaste a Dios de nuevo, ahí va a salir un número de WhatsApp. Comunicate con ese número, queremos hablar con vos, queremos seguir teniendo este diálogo, mostrarte este camino de salvación. Seguramente cuando esto termine habrá alguna iglesia cerca, queremos orientarte, queremos ayudarte, queremos hablarte palabra de bendición. Si tenés alguna duda, si necesitas alguna Biblia, comunicate con nosotros para que podamos ser canales de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga. Acordate de esta palabra. Aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si hay algo que tenés que negarte, no lo dejes para otro momento. Este es el momento en que el Espíritu Santo te lo trae a memoria, te lo trae a tu vida para que empieces a entender que hay cosas que tienen que ser dejadas y cambiadas para que de verdad puedas alcanzar todo tu sueño y propósito en Dios. Que el Señor te bendiga mucho, buena semana, que el Señor te guarde. Nos seguimos encontrando a lo largo de la semana con los estudios bíblicos, los 40 días de ayuno y oración que estamos haciendo todos juntos y el próximo fin de semana compartiendo de nuevo la palabra del Señor. Y el sábado, con la ayuda del Señor, el sábado próximo vamos a tener también una reunión de bendición. Que el Señor te bendiga, nos seguimos viendo y seguimos glorificando juntos el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho.